Lo que no dice la lección, los crisoles venideros. Es el apóstol Pedro, discípulo del Señor Jesucristo, testigo presencial, quien está hablando. Amados hermanos, no se sorprenda de la prueba de fuego a que se ven sometidos, como si les estuviera sucediendo algo extraño. Al contrario, alégrense de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo, para que también se alegren grandemente cuando la gloria de Cristo se revele. Bienaventurados ustedes cuando sean insultados por causa del nombre de Cristo. Sobre ustedes reposa el glorioso Espíritu de Dios. Es perfectamente natural ser partícipes de los sufrimientos de Cristo, que sufrió a manos de sus hermanos, de las ovejas perdidas de la casa de Israel, de su propia iglesia. Bienaventurados sois cuando por mi causa os insulten y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Eran de la iglesia de Israel, tenían la ley y los profetas, la verdad, y pensaban, actuaban como el mundo. Estas cosas os he dicho para que no tengáis tropiezo, o no flaquee vuestra fe. Os expulsarán de las sinagogas, y hasta viene el día en que cualquiera que os mate pensará que está prestando un servicio a Dios. ¿Cuáles eran las razones por las cuales aborrecían, perseguían y querían matar al Señor Jesucristo y por ende a sus discípulos? No vayáis entre los gentiles ni entréis en ninguna ciudad de los samaritanos. Id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a su propia gente, a su propia iglesia. Donde quiera que vayáis, predicad este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Este es el mensaje. Esta es la enseñanza. Por un mensaje diferente al que ellos enseñaban, el reino, por decir yo soy, y que su Padre es Dios, el cual lo envió. Por ello era perseguidos. Mirad que os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sed astutos como serpientes y sencillos como palomas. Tened cuidado con la gente, os entregarán a los tribunales y os azotarán en las sinagogas. Por mi causa os llevarán ante gobernadores y reyes, para dar testimonio a ellos y a los gentiles. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Por causa de mi nombre, todo el mundo os odiará, pero el que se mantenga firme hasta el fin, será salvo. A cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Si no le creemos a Cristo, a su mensaje, a su enseñanza, y actuamos como consecuencia de ello, nos desconocerá delante de su Padre. Todo esto es para que no nos equivoquemos en cuanto al sufrimiento. O como dice el apóstol, no por asesino, ladrón, ni siquiera por entrometido. Lo que hemos de arrostrar es en la iglesia, por causa del nombre que está sobre todo nombre. Jacob en la bendición a José profetiza acerca del Mesías y dice, el cetro no se apartará de Judá ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, Silo, quien merece la obediencia de los pueblos. Según se dice, los rabinos recorrían las calles de Jerusalén y decían,
Ay de vosotros, porque el cetro ha sido quitado a Judá, y Silo no ha venido. Sin embargo, Dios cumple. Silo ya estaba allí. El Mesías estaba allí. No lo reconocieron. Y continúa el apóstol con la iglesia y dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? La norma de juicio es el Evangelio. ¿Cuál Evangelio no obedecen algunos de la casa de Dios? Y Cristo nos dice el cual. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. El Evangelio del reino es la señal de que el fin viene. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y sigue con la iglesia, a prevenirla. Satanás viene contra nosotros como un león rugiente, fuerte y lleno de intimidación. Ruge a través de la persecución de nuestros propios hermanos, a través de fuertes tentaciones. Más ejemplo tenemos de cómo vencer las blasfemias y acusaciones, al cual resistid firmes en la fe. La Escritura nos insta a huir cual José de diferentes tentaciones. Huid de la fornicación. El que fornica contra su propio cuerpo peca. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Aparte de huir de no hacerlo, nos dice que persistamos, que continuemos en justicia, amor y paz. Pero en ninguna parte se nos aconseja huir del diablo. Eso sería un esfuerzo inútil. Nos dice resistidle con la fe, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda iniquidad e injusticia, de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Impiedad se refiere a las ofensas del hombre contra Dios. La injusticia se refiere a los pecados del hombre en contra del hombre. Cada verdad revelada al hombre por Dios ha sido combatida, despreciada y deliberadamente oscurecida. Por eso Dios también los entregó. En su justa ira y juicio, Dios entrega al hombre al pecado de nuestros malvados corazones, que nuestros malvados corazones desean, permitiéndonos experimentar el resultado autodestructivo del pecado. Como ejemplo, Efraín es dado a ídolos. Déjalo. ¿De dónde viene toda esta violencia, inmoralidad, crueldad y degradación? Sucede cuando abandonamos el verdadero conocimiento de Dios y como consecuencia, el justo juicio de Dios se establece, al igual que con los antediluvianos. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: He aquí que yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Dios volvió a decir a Judá que los refinaría. El calor y el derretir que vendrían eran seguros. Sin embargo, el propósito también era cierto: no destruir, sino refinar y finalmente purificar. Os haré como ajenjo, los esparciré. Dios no ignoraría la desobediencia e idolatría de Judá. Prometió responder con un juicio amargo y el exilio. Y el Señor dijo: porque dejaron mi ley. Dios le dijo a Israel en su palabra lo que debía creer y cómo debía de vivir. Sin embargo, los líderes y el pueblo de Judá rechazaron su palabra e ignoraron la ley de Dios.
Al rechazar la palabra y la guía de Dios, Judá no dejó de creer y servir en algo. En lugar de ello, elevaron sus propios corazones al lugar de Dios en su vida y sirvieron a los dioses paganos, a los Baales. No se gloríe el sabio, ni se gloríe el valiente, ni se gloríe el rico. Gloriarse de algo es celebrarlo y proclamarlo como fuente de felicidad y satisfacción. Mas estas tres cosas en las que el hombre se gloría son todas temporales, pasajeras. Otra que podríamos agregar es fama, el engrandecer nuestro nombre, nosotros mismos. Más bien, alábense en esto, en conocerme, en tener misericordia, que es posponer el juicio y la condenación dando lugar al perdón. Juicio, el verdadero, de discernir entre lo que es correcto e incorrecto, y rectitud o justicia, que es bondad y pureza de carácter moral. Esto es lo que quiere Dios que hagamos. Así es como Dios quiere que vivamos. Circuncidado o incircunciso. Vamos a ser castigados igual que los incircuncisos. El ritual de la circuncisión no sirve de nada si no es una realidad. El ritual físico, la señal, no tiene sentido si no hay una obra correspondiente dentro del corazón de la persona, a obedecer el pacto. El bautismo, si es solamente un rito, es totalmente sin sentido a menos que haya una obra correspondiente del Espíritu Santo dentro de nuestro corazón. O como alguien dijo, si no aceptamos al agente regenerador en nuestras vidas, en vano murió Cristo. No se lucha con los pecados, porque una vez cometidos ya nos venció. Se vence la tentación, mas mediante el uso correcto de nuestro libre albedrío. Y para que no me enaltezca sobremanera por la grandeza de las revelaciones, me ha sido dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca. 3 veces he rogado, busqué a Dios para que me lo quitara, que lo apartara de mí. Mas me dijo, bástate mi gracia. Dios no contestó su oración como él la oró, porque Dios es soberano. Dios no tiene que contestar nuestras oraciones como las pedimos, porque no sabemos pedir. Dios no es un genio, no está ahí para cumplir 3 deseos, no está ahí para someterse a nuestras exigencias. Nosotros no dirigimos el universo, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, debilidad. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que está sobre todo nombre. Ahora es fuerte. Se perfecciona en la debilidad. Pablo llegó por el Espíritu a una actitud totalmente nueva hacia este aguijón en la carne. Desde donde en un tiempo estaba orando para ser liberado, ya no está orando para ser liberado, sino que ahora habla de me glorío en él. Con esto revelado por Dios experimentamos un tipo de poder que se fortalece en la debilidad. Hasta aquí nuestra contribución a la lección.